Muy buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a la clase número 5 del curso de Nest.js de 0 a 100 en Coderer. Hoy tenemos una clase muy interesante porque vamos a ver controladores, ¿sí? En nuestra aplicación, pero a la vez también vamos a aplicar el uso, por lo menos correcto de mi punto de vista, de manejo de errores, ¿sí? Para nuestra aplicación. La idea es que ustedes cada vez que tengan algún error, ¿sí? Sea interno o un error, cualquier tipo de error sea, puedan verlo reflejado en su respuesta HTTP básicamente, ¿sí? Sea que le peguen con un Postman o que le peguen con un cliente estilo Front, Vue, Angular, React o lo que sea, puedan ver los errores, ¿sí? Básicamente en la consola, ¿sí? O en la respuesta JSON dentro de un Postman, por ejemplo. Yo tengo una manera de hacerlo, preferente, pero ustedes pueden utilizar la manera que ustedes quieran y también acepto sugerencias. Si usted tiene una mejora para lo que yo voy a hacer, lo recibo y es bienvenido, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Voy a hacer un code punto y lo primero que quiero hacer es crear mi error manager básicamente, ¿sí? Mi manejador, ¿sí? Completo que voy a utilizar en toda mi aplicación de errores, ¿sí? Entonces ustedes lo pueden utilizar o lo pueden crear dentro del config. Yo preferentemente voy a crear una carpeta util, ¿sí? Utils. Muchos creen que la carpeta utils no es una buena práctica utilizarlo como tal, sino que tendría que ir en una carpeta como config, por ejemplo. Yo preferentemente me gusta utilizarlo, donde voy a agregar cosas que son porciones de código básicamente. Y acá voy a crear un archivo que se llama error.manager.ts, ¿sí? Esto va a ser una clase, ¿sí? Va a ser una clase que va a constar de lo siguiente, ¿sí? Primero que nada voy a exportar la clase que se va a llamar error manager, ¿sí? Que va a extender para poder mantener los atributos, ¿sí? De errores de nuestra clase de error que viene propia de Node básicamente, ¿no? Y acá voy a abrir mi clase, ¿sí? Primero voy a crear el método constructor y acá me va a pedir que ejecute, digamos, que instancie básicamente la herencia de esa clase. Entonces voy a agregar el método super, ¿sí? Acá me va a pedir que le pase un message porque el error por dentro recibe un string, ¿sí? Es solamente eso, el error, cuando instancio la clase de error, me pide solamente un string por dentro. Entonces lo que yo quiero es que en esta clase yo pueda recibir dos atributos. Además del mensaje, el tipo de error que yo le voy a mandar. Entonces yo con el filtro de error que tiene Nest lo puedo como trabajar básicamente pasándole un atributo que va a ser el tipo. Entonces me va a cambiar automáticamente el status code, ¿sí? Eso es bastante interesante y se los quiero compartir porque no todos explican esto, ¿sí? No todos lo comparten y por lo menos yo este punto de vista o por lo menos cómo lo armo, cómo me gusta a mí armarlo, se los quiero compartir para que ustedes lo puedan utilizar en toda su aplicación. Esto podría llegar a facilitar bastante el uso de manejo de errores. Entonces, ¿qué quiero hacer yo acá? Yo voy a abrir un objeto, ¿sí? Y acá voy a abrir otro objeto más. Y voy a trabajar con dos atributos, ¿sí? Primero es el tipo, que va a ser de tipo keyOf, typeOf, HTTP, status, ¿sí? Esto es propio de Nest, ¿sí? El type básicamente va a ser lo que sería el key de esta, porque este es un enum básicamente, ¿no? Si yo me paro acá, veo que es un enum. Este enum tiene un montón de atributos, ¿sí? El cual tiene su nombre como key y un valor que es un número como el valor, básicamente, como el value, ¿sí? Que el número va a ser el status code y el key va a ser el nombre de ese status code, ¿no? Entonces lo que yo quiero es poder darle a este type justamente eso, ¿no? Que me despliegue todos los nombres de las keys que tiene este enum. Entonces lo hago de esta manera, con keyOf, typeOf, HTTP status code, ¿sí? A la vez también quiero llamar a otra propiedad que va a ser el message, que va a ser un simple string, ¿sí? Entonces acá yo voy a traer las dos cosas, ¿sí? Perdón, el type y el message. Entonces lo que yo voy a hacer acá es pasarle justamente con mi string interpolado estas dos cosas, ¿sí? Así como tal. Voy a llamar a las dos. No lo están entendiendo, pero quédense tranquilos que ya lo van a entender. Voy a pasarle el type por un lado y el message por el otro.
Y lo voy a separar a esto con 2 espacios y acá en el medio le voy a poner 2 puntos porque es una forma de separarlo como a mí me gusta. Entonces, acá voy a llamar a un método que se va a llamar create signature, puedo ponerle signature error, ¿sí? Que va a recibir solamente un message de tipo string, ¿sí? Y esto voy a hacer que sea como de la misma clase, pero a la vez que no sea hijo de la misma clase, básicamente, ¿sí? Y esto lo hago con public static, ¿sí? Entonces no tengo que instanciar la clase para poder llamar esta función. A la vez yo la voy a hacer que la función se ejecute dentro de mi misma clase, ¿sí? Entonces acá voy a hacer lo siguiente. Voy a llamar a lo siguiente. Voy a hacer const name, ¿sí? Va a ser igual a message, ¿sí? .split. Yo lo voy a separar con el argumento que yo tengo acá, ¿sí? Voy a copiar esto con el espacio y todo, ¿sí? Así como tal. Lo pego y acá le voy a poner la posición 0. La posición 0, ¿sí? Va a ser la posición de mi tipo de status code, básicamente, ¿no? El que va a buscar el status code dentro de mi filtro, básicamente, ¿no? Entonces acá lo que voy a hacer es un if, si existe, name, voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle throw new http exception, que es el filtro básico que tiene Nest en su framework, básicamente. Y acá le paso 2 cosas. Primero que nada, el message, ¿sí? Que el message puede ser todo completo, ¿sí? Y por otro, el status code. Entonces acá vuelvo a llamar el status code y le paso lo que sería el name, ¿sí? El name va a separar y va a traer justamente el status code con su nombre, con su key, básicamente, ¿no? De lo contrario, le voy a decir que me responda con lo mismo, ¿sí? Con lo mismo, pero que le pase un status code .internal server error, por ejemplo, que es el error más básico que podemos tener. Entonces ahora si yo voy a volver a mi servicio, voy a utilizar el manejo de errores en base a mi servicio y directamente yo a mi controlador solamente le voy a retornar algo y se va a encargar de manejar los errores mi servicio, ¿sí? Acá yo voy a ir, por ejemplo, a find users, ¿sí? Y en vez de pasarlo de esta manera, yo le voy a hacer lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Voy a agarrar y voy a decirle acá, llamar const users, que va a ser de tipo users entity, ¿sí? De tipo array. Entonces, ¿qué puedo ver acá yo? Si users.length, por ejemplo, es igual a 0, que me retorne, ¿sí? Que haga un throw, new error manager, ¿sí? Acá yo le voy a pasar justamente esto. Y acá es donde yo le digo cómo se usa el tipo, ¿sí? Cuando yo llamo a tipo, por ejemplo, fíjense que tengo las keys de todos los errores, ¿sí? Por ejemplo, le voy a decir bar request y le voy a pasar un mensaje, por ejemplo, que va a ser no se encontró resultado, ¿sí? Entonces acá vuelvo a llamar al error manager, pero voy a llamar a mi create signature, ¿sí? Y acá le voy a pasar el error.message, ¿sí? Y de esta manera yo manejo el error. O sea, acá guardo el error como tal, ¿sí? Guardo el error como tal y acá lo ejecuto, ¿sí? Acá guardo, digamos, ejecute y me lo responde por mi Postman, por ejemplo, ¿no? Entonces acá lo que me está faltando es retornar users, ¿sí? Así con todo, básicamente. Por ejemplo, yo acá voy a copiar esto, ¿sí? Voy a venir acá, por ejemplo, en vez de retornar un undefined, retorno esto. En realidad voy a traer el error solo. Entonces yo acá, en vez de pasar un undefined, le paso esto. Y directamente acá copio y pego, ¿sí?
Acá le podemos cambiar el mensaje si queremos. No se pudo actualizar, por ejemplo. Actualizar. Excelente. Copio esto. Acá. No se pudo borrar. Veo que me quedan dos i acá. Y lo único que hago es pasarle esto, ¿sí? Vamos a manejar los errores en estas tres, ¿sí? También podemos hacerlo si queremos en el find user by ID. Vamos a hacerlo, ¿sí? O sea, un const user, que va a ser de tipo users entity, que va a ser igual a esto. Retorno el user, pero si fuese el caso de que no encuentro un usuario, ¿sí? Ya que es undefined, que no existe. Si no existe el usuario, le voy a pasar lo mismo y acá voy a volver a copiar la ejecución del error. Básicamente, ¿no? Vamos a hacerlo hasta ahí y vamos a empezar ahora sí con controladores, ¿sí? Vamos a ver si esto funciona, ¿sí? Por lo menos hasta ahí lo tengo armado. Vamos a probar que en nuestro controlador funcione estos manejos de error. Yo acá ya tengo mi servicio, ¿sí? Ejecutado, ya lo tengo inyectado dentro de mi módulo. Perfecto, hasta ahí. Lo que tengo que empezar a hacer es empezar a crear los métodos para yo poder tener la información. Yo voy a abrir mi Postman acá y yo tengo los métodos que voy a usar, ¿sí? El register va a ser el post, ¿sí? Después tengo el método all, que me va a traer el array de objetos, ¿sí? De usuarios. Acá yo puedo consultar por un usuario, acá puedo actualizar un usuario y acá puedo borrarlo, ¿sí? Perfecto. Voy a traer primero el post, ¿sí? Post, le voy a decir acá register, dijimos que iba a ser. Y acá le voy a poner public async register user, ¿sí? Recordemos, yo acá tengo que llamar al body, que va a ser de tipo user DTO, ya lo tenemos creado, recuerda la clase pasada. Y acá le tengo que agregar un decorador que identifique que toda esta información va a venir por el body, ¿no? Que va a ser el body, justamente, de Nest. Entonces, lo único que voy a hacer acá es return await this.userService.createUser y le pasamos el body, ¿sí? Veamos si esto funciona, ¿sí? Voy a hacer un npm run start dev. Vemos que si prende, ¿sí? Ya tenemos iniciada nuestro Docker Compose. No necesitamos iniciarlo de nuevo porque tenemos un restart always. Cada vez que mi máquina prende, esto vuelve a iniciarse, ¿sí? Así que voy a ir a mi Postman y voy a crearlo, ¿sí? Yo acá tengo este objeto, lo mando y perfecto. Fíjense que me crea, además de los argumentos que yo acabo de pasarles, me crea el ID, me crea el createAdd, el updateAdd, etc., ¿sí? Hasta ahí, fenomenal. Ahora lo que yo quiero es poder hacer una consulta de todos, ¿sí? De todos los, digamos, de todos los usuarios que tengo, ¿no? Entonces voy a crear mi primer método get. ¿Sí? Voy a llamar a get como controlador. Y acá le voy a poner all, ¿sí? Recuerden, el decorador siempre va por encima. Es el nombre del método. Y acá le pueden poner el endpoint, básicamente, ¿sí? Y acá le voy a poner public async find all users. Esto no recibe nada, ¿sí? Directamente hago un return await this.userService.find users, ¿sí? Excelente. Entonces vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Si yo le pego acá, fíjense que ya me trae dentro de un arreglo mi usuario, ¿sí? Vamos a consultarlo por uno solo, ¿sí? Voy a copiar esto y le voy a poner, creo que el endpoint es solamente el ID como tal. Acá le tengo que poner 2 puntos ID para que entienda de que va a venir por parámetro. Entonces acá le voy a poner find user by ID. User by ID, ¿sí? Acá le voy a decir que el ID va a ser de tipo string y para argumentar que va a llegar por parámetro voy a llamar un decorador que se llama param, ¿sí? Param. Y acá por dentro, como dice acá, ¿sí? Como tal, le tengo que llamar con un nombre. ¿Por qué? Porque si no,
a este parámetro de acá lo va a lo va a entender como objeto, ¿sí? Entonces, si lo entiende como objeto, yo tengo que llamar, por ejemplo, acá, decirle id.id o desestructurar ese objeto. Entonces, yo quiero directamente llamar al id y que entienda de que le tiene que pegar por parámetro a ese argumento, ¿sí? Entonces, llamándolo de esta manera es como que estoy entrando dentro de ese objeto y llamando al id, ¿sí? Excelente. Entonces, acá lo único que tengo que cambiar es decirle find user by id y pasarle justamente el id. Fenomenal. Ok, ¿qué nos está faltando? Nos está faltando el update, entiendo, ¿sí? Creo que el update y el delete. Entonces acá le voy a decir put, llamo a mi put, le voy a decir acá, voy a ver si tengo algo diferente, si dice edit, ¿sí? Entonces yo directamente lo copio desde acá y acá, bueno, lo voy a pasar de esta manera, lo borré todo, así como tal, y le voy a decir update user, ¿sí? También va a recibir por parámetro el ID, así como tal. Y lo único que tengo que hacer es... En realidad acá recibe otra cosa, ¿sí? Ahora lo vemos. Pero el update user, si yo abro, veo que tengo un body con el user update DTO y el ID. Entonces acá lo que me está faltando, básicamente, es pasarle también el argumento del body, ¿sí? Que va a ser body, también se va a llamar. Y le voy a pasar que va a ser de tipo user, ¿sí? User update DTO, ¿sí? Entonces acá le digo el body primero y el ID. Excelente, vamos a probarlo. Yo acá voy a venir, vamos a probar este primero, que no lo probamos todavía. Yo voy a copiar este ID, lo voy a pegar acá, ¿sí? Este es el get de un solo usuario. Si el ID está bien, me va a traer, acá me estaba faltando algo, API Users ID. Me está diciendo que no existe el endpoint. Quizás no lo tengo guardado, obviamente. Ahora sí, si yo le pego, me trae el usuario. Recuerdan que yo acabo de manejar el error. O sea que si yo acá le pego con otro ID diferente, me tendría que traer un bad request, ¿sí? Y acá me dice internal server error. Vamos a ver qué pasó. Is not constructor, me dice. Excelente, tiene razón, ¿sí? Tenemos un mal manejo digamos, de la clase, de la extensión de la clase, de error, ¿sí? Aquí, fíjense, por ejemplo, acá. Yo le estoy diciendo throw new. Y resulta que esto es estático. O sea que no tendría que llevar un new. Directamente va de esa manera. Entonces yo ahora le pego de nuevo. Me dice invalid. O sea, me tira un mensaje con un OK. Muy raro eso. Eso es muy raro. Porque yo le estoy pasando un bad request. O sea, acá necesito que me retorne esto, ¿sí? Throw error.message, ¿sí? Es muy, muy extraño. Pero bueno, ahora lo vemos, ahora lo seguimos viendo. La idea es que nosotros podamos controlar el error, ¿sí? Como tal, y podamos verlo. Entonces, ya entiendo cuál fue el error. Entiendo cuál fue el error y está perfecto. Yo tengo que después manejarlo eso. Pero lo que me está diciendo es que el UID, o sea, esto está bien, el error está bien manejado. El UID es incorrecto, ¿sí? Después tengo que hacer un pipe o algo que me capture el error por el mal manejo de un UID, ¿sí? Y que me lo setee con el error que yo quiero. En este caso yo, por ejemplo, le pongo un 0, ¿sí? Lo mando, ahora sí me dice el error que yo quiero, porque el UID es correcto, pero no existe el usuario con ese UID, fíjense, ¿sí? Ok, ahí lo tenemos que manejar. Vamos a hacer una clase viendo cómo manejar este tipo, ¿sí? De capturador de error sobre un UID que existe dentro de Nest para poder utilizarlo. Pero bueno, sabemos que está funcionando perfectamente, ¿sí? Excelente. Entonces yo voy a la consola, tengo justamente el error 400 que yo quiero. Hasta ahí fenomenal. Sabemos, vamos acá, yo acabo de crear un método nuevo que era el update, ¿sí? Que lo vamos a utilizar también. Yo acá copio, sí que este funciona, porque le voy a pegar, ¿sí? Voy a editar acá, ¿sí? Con este ID, voy a ir al body. Yo acá tengo el first name que dice Rodri, voy a ponerle otro nombre cualquiera, Alejo, por ejemplo. Y lo voy a mandar con ese ID y me dice que affected 1 está perfecto, ¿sí? Ahora, vuelvo a hacer lo mismo, ¿sí? Pasarle el 0 acá. ¿Qué me va a decir?
internal server error de nuevo. Y obviamente acá hice lo mismo con los demás. Tengo que sacarle el new. Tengo que sacarle el new acá también. Y acá arriba en el find user también tengo que sacarle el new. Entonces ya no voy a tener más ese error por querer instanciar digamos, dentro de una clase un método estático, ¿sí? Ahora sí, tengo el error que yo quiero. Y va a pasar lo mismo. O sea, cuando yo acá le pegue, me va a decir que afecta a una columna, o sea, a un objeto que yo le estoy pasando el ID. Justamente lo encuentra y lo actualiza. Y si yo quiero borrarlo, ¿sí? Le paso también el ID. Acá pasa lo mismo. Si yo le pego, me va a decir... bueno, todavía no lo creé, obviamente, al método. Vamos a crearlo. O sea, ya me estaba olvidando. Me falta el método delete, que es casi lo mismo que este. Nada más que cambia la definición. Delete. Vamos a ponerle delete acá. Y acá no recibe un body. Directamente recibe el ID. Entonces acá le voy a decir delete user. Y solamente el ID querido, ¿sí? Y acá también le voy a decir delete. Ahora sí lo tenemos. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Si yo le pego así, me tendría que decir bad request, no se pudo borrar. Y si yo le pego con el ID correcto, me dice que affected 1, o sea que significa que lo borró. O sea que si yo ahora voy acá, ¿sí? Y le pego, o sea, supuestamente tengo un arreglo vacío porque no existe más este elemento, me tendría que dar el error que yo quiero, que me dice no se encontró el resultado. Tenemos un muy buen manejo de error. Faltaría ver el tema del UID, este que nos quedó ahí colgado, así que voy a preparar una clase para eso, para ver el tema de los pipes, básicamente. Que, bueno, Nest lo utiliza y se puede manejar básicamente el error. Podemos hacer un error genérico, ¿sí? Que me responda con un formato que yo quiera, que va a afectar a toda la aplicación, básicamente. Y cada vez que yo le pegue con por ejemplo, con un UID incorrecto, que me está faltando un valor, que me dice esto, ¿sí? Me dice un OK acá, pero me dice que está inválido. O sea que yo esto lo puedo manejar de alguna manera para que no sea un OK, sino que me diga 404 o un 500, puede ser, porque es un error interno básicamente, ¿sí? Que me está dando, porque no está encontrando absolutamente nada. Entonces, vamos a hacer una clase viendo algunos pipes, ¿sí? Podemos ver algunos otros, no solamente el UID. Pero hasta acá cumplimos el objetivo de la clase, ya tenemos el manejo de errores correcto y la parte de los controladores para poder manejar, ¿sí? Request y response dentro de nuestra aplicación, básicamente, que era lo que nosotros estamos buscando. La idea es que la próxima clase, teniendo terminado lo de proyecto, también con el controlador, manejo de errores y demás, podamos empezar a generar relaciones, ¿sí? Y que además de estas relaciones, ¿sí? Después nos lleve al otro punto de lo que sería autenticación y autorización de usuario, ¿sí? Porque yo después voy a relacionar que un usuario va a ser administrador y va a poder manejar y editar cualquier tipo de proyecto, sea cual sea. Pero si yo tengo un usuario con un rol básico, le voy a poder dar un access level, el cual va a tener un access level mayor en un proyecto que otro, por ejemplo, ¿sí? Entonces va a poder hacer algunas cosas donde en otro proyecto no lo va a poder hacer. Entonces tenemos que empezar a manejar ese tipo de cosas, pero antes tenemos que empezar a ver cómo relacionamos, ¿sí? Cómo podemos trabajar en una relación, ¿sí? Donde vamos a agregar un usuario dentro de tal proyecto, donde el proyecto me responda con tantas cantidad de usuarios que tiene por dentro, ¿sí? Esto se hace siempre con el uso de las relaciones, básicamente. Entonces vamos a cortar esta clase acá. La próxima clase vamos a ver el tema del uso de relaciones, ¿sí? Para que la próxima clase va a venir una clase bastante intensa, ¿sí? Donde vamos a ver toda la parte de autorización y autenticación de usuarios, ¿sí? Así que se vienen clases interesantes, no se lo pierdan. Nos estamos viendo ya en la próxima clase. Muchísimas gracias.